Bendecido domingo. Hoy es el primer domingo de este mes de mayo, 3 de mayo del año 2020. E iniciamos una nueva serie. El sermón número 1 de nuestra serie "Y ahora, ¿cómo viviremos?". Y nace de la plática recurrente, ya sea personalmente o por los medios actuales de comunicación. El comentario es, y en algunas personas bastante atemorizadas ante tanta información o desinformación, como lo quieras ver, exclaman: ¿y ahora cómo viviremos? Y la respuesta bíblica no es otra sino la que vemos en Romanos capítulo 1, versículo 17. Dice la Escritura: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Y preguntamos: ¿cómo vivirán los justos? Y la respuesta es: por fe. Pero aquí mismo aclara quiénes son los destinatarios de esta carta: los justos por la fe. Y vemos la justicia de Dios en contraste con la justicia del hombre. La justicia del hombre o la autojustificación sabemos que nace inmediatamente después de la caída narrada en Génesis capítulo 3, cuando Dios busca al hombre y el hombre le responde que fue por culpa de Eva, su mujer, y por ende culpó a Dios, porque le dice: la mujer que me diste. Vemos que el Proverbios 19:3 sigue hablando de esto, porque la autojustificación, la justicia humana, comienza desde la caída. La Biblia nos enseña, en Proverbios 19:3 dice: la insensatez del hombre tuerce su camino, y luego contra Jehová se irrita su corazón. El hombre anda en su propio camino, en su propia justicia, y dice el Proverbios 14:12: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Y desde este tiempo hasta el sol de hoy, el ser humano tiene su propia justicia, su propio concepto de lo que es recto, su propio pensamiento de lo que es bueno y lo que es malo, según su propia justicia. Pero la buena noticia es que la justicia que vale, la que es la de Dios, es por fe, no por obras. Esto es, no por ideas de hombres añadidas a los mandamientos de Dios. Y sigue diciendo: como está escrito. En Romanos Pablo dice: como está escrito. ¿Y dónde está escrito? En Habacuc. Habacuc capítulo 2, versículo 4. Dice así: he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. En Romanos 1:16 dice el contexto: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. Pablo dice: porque no me avergüenzo del Evangelio. Pablo fue fariseo de fariseo. Él creía en las obras para alcanzar la justicia de Dios. Pero ahora Él nos enseña este pasaje, dice: para salvación a todo aquel que cree. Todos estaban bajo condenación y todos buscaban y buscan cómo reconciliarse con Dios. A todo aquel que cree. Es por fe, que significa confianza en Dios. Y la pregunta que más me hacen en esta temporada es: pastor, ¿y ahora cómo viviremos? Y la respuesta es: como han vivido todos los creyentes que fueron antes de nosotros, por fe. Porque esta situación, amada iglesia, amado oyente,
No es nueva. Es la misma, solo que con un vestido diferente. Y lo comprobamos con la Biblia. Acompáñame a Hebreos 11:1. Escucha. Y ahí nos dice lo que es la fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe, dice, entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Y escucha, ¿por qué es tan importante guardar la fe? Porque por ella, los que hemos sido justificados, tenemos vida. Dice en el verso 6 de Hebreos 11, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Esto es, Él es premiador de los que le buscan. Nos dice que por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y dice la Escritura, salió sin saber a dónde iba. Y hablamos, como dice en Hebreos, y brincamos al verso 32, donde dice, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría, contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, por fe alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, sacaron fuerzas de debilidad. El que tenga oídos para oír, que oiga. Se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Hermano, ¿cómo viviremos? Y ahora, ¿cómo viviremos? Como han vivido todos los creyentes y todos los cristianos de tiempos pasados, por la fe, porque escrito está, el justo por la fe vivirán. Y dice de ellos que experimentaron vituperios y azotes y prisiones y cárceles, y fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales dice el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Hermanos, la iglesia de Cristo en el primer siglo fue ferozmente perseguida. Perdieron casas, familias, y quizás muchos de ellos exclamaban como ahora muchos exclaman, ¿y ahora cómo viviremos? Por fe como ellos vivieron. La lucha es de fe. Si por la fe vivimos, debemos cuidarla. El enemigo de nuestras almas sabe muy bien que si logra debilitarnos en nuestra fe, vencerá sobre nosotros. Porque en toda esta hecatombe, en todo este torbellino, en todo esto que estamos viviendo, no descuidar, porque la fe puede ser extraviada. Así que
Ahora, ¿cómo viviremos? Por fe. Por fe y con fe en el mismo Dios que ellos descansaron, porque el Eterno no cambia. El mismo Dios que los sostuvo a ellos, repítelo, el mismo Dios que los sostuvo a ellos, también a mí me sostendrá. En la Escritura, en el Nuevo Testamento, lo leemos en Lucas capítulo 22, versículo 31. Escucha. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo le dice a Simón que Satanás lo había pedido para zarandearlo como a trigo. Pero aquí podemos ver cuál era el propósito de esta sacudida que iba a dar Satanás a Pedro. La fe. Que no faltara la fe. Y dice el Señor: pero yo rogué, y uno quisiera escuchar, para que esto no suceda. Yo lo reprendí para que esto no suceda. No, dice el Señor, yo rogué por ti, vas a ser sacudido, pero yo rogué por ti que tu fe no falte. Y le profetiza algo. Gloria a Dios. Y tú le dices, una vez vuelto, ¿qué está profetizando el Señor? El Señor le dice: no te va a derrotar el enemigo, sino que de esta prueba, porque tú volverás. Recuerde que él, después de negar al Señor Jesucristo 3 veces, él huyó de ese lugar, lo siguió de lejos y regresó a su vida de pescador. Pero el Señor ya le había profetizado que él iba a volver, e iba a volver fuerte, fortalecido. Y le dice: confirmarás a tus hermanos. De esta prueba, le dice, y te dice a ti, saldrás más fuerte para el liderazgo, le dice al apóstol Pedro. Hermano, como dice en Romanos 14:23, ¿por qué es tan importante la fe? Porque dice que todo lo que no proviene de fe es pecado, y todo lo que no proviene de fe es pecado. El justo vivirá por fe. Pero quiero hacer una pausa y preguntar: ¿pero cómo viven los injustos? Aquellos que no tienen fe ni esperanza, como dice en Efesios capítulo 2, versículo 11. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo ustedes, los gentiles en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estaba sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Nosotros que vivíamos sin Dios y sin esperanza, dice, acordaos, recuerda. Y debemos de recordar. Yo recuerdo en mi juventud, fui de la generación que vivimos bajo la amenaza que en el año 2000 el mundo se acabaría. Y era tal el bombardeo de información que llegabas a creerlo firmemente. Y si eso fuera poco, latía la amenaza de una guerra nuclear, de la bomba atómica. Ahora con mayor acceso humano a editar noticias. Esto es ya un terrorismo informativo. Es una fuente inagotable de generación de angustia terrible. Y muchos tambalean en su fe. Y muchas personas a estas alturas, incluyendo hijos de Dios,
viven en angustia, en verdaderas crisis emocionales, presentando ya diferentes patologías a estas alturas, insomnios, colitis nerviosa, etcétera, etcétera. ¿Y recuerdas cómo vivimos cada etapa de nuestras vidas antes de Cristo? Pues cada quien tenía su humana filosofía. Fe en la fe, pero no en la fe de Dios. Solo era una esperanza sin fundamentos, en amuletos, imágenes, oraciones. Pero la verdad, la mayoría de nosotros no encontrábamos razones de peso para sostenernos lo suficiente. Y muchos, pero muchos de nosotros recurrimos a fortalecernos en esas fugas, en el alcohol, las drogas, las fiestas recurrentes, léase de discoteca en discoteca o de antro en antro como le llaman ahora, en fornicación e inmundicia y malas costumbres, pero sin encontrar la fuerza suficiente para vivir vidas de calidad, vidas abundantes. Pero nos acostumbramos y pensamos que eso era la vida. Dice el dicho por ahí, a todo se acostumbra uno menos a no comer. Hermano, una cosa es acostumbrarse y otra es enseñarse. Por ejemplo, no te puedes acostumbrar a no comer, es cierto, pero sí te puedes enseñar a comer menos y a comer mejor. Pero continuemos. La gente que nos conocía y no vivía las condiciones que nosotros vivíamos, sin contar que vivíamos al lado de un río que cada año crecía e inundaba todas las casas, y vivíamos toda esa cuarentena en terribles condiciones. Y recuerdo de niño haber oído una expresión de gente que no era del barrio, y ellos se preguntaban y preguntaban en alta voz, ¿cómo era posible, dice, que pudiéramos vivir en esa condición? Y la respuesta de los mayores que escuchaban era, es que ya nos acostumbramos. Y yo digo, ahora en Cristo no debemos acostumbrarnos a esas malas costumbres. Debemos enseñarnos conforme a la palabra de Dios. Ahora sí, vivir como Dios manda. Y el ejemplo de esto lo vemos en Filipenses capítulo 4, versículo 10. Hablando Pablo en la prisión, al recibir las ofrendas de los hermanos de la iglesia de Filipos. Y él les dice, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. Escucha, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Y lo repito, el verso 11, Filipenses capítulo 4, versículo 11. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a estar contento, cualquiera que sea mi situación. Y lo vuelve a reafirmar en el verso 12. Dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y Pablo, el apóstol, cuando era Saulo de Tarso, él vivió una vida cómoda, respetada, pero todo cambió, porque las riquezas no son para siempre, como nos ha cambiado la vida a nosotros en esta generación, en esta pandemia. Y tenemos que enseñarnos a vivir como nos demande la situación. Por eso Pablo dice que él está enseñado para tener y para no tener. Escucha lo que dice el Proverbio 27:1. No te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí el día.
Sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños, porque las riquezas no duran para siempre. Y pregunta, ¿y será la corona para perpetuas generaciones? Alguno podrá decir, pues yo más bien estoy enseñado a no tener. Pero cuida que no sea mala costumbre y creas que es la voluntad de Dios. Nosotros los pastores y los hermanos mayores en las congregaciones debemos estar muy atentos de la condición de la fe en nuestras congregaciones. El Señor oró por Pedro para que en la sacudida que le vendría no faltara la fe, sino que se fortaleciera en fe. Y nosotros debemos orar porque sabemos lo valioso, porque el justo vive por la fe. Ahora, ¿cómo viviremos? ¿Qué era lo que consumía la vida de Pablo por la iglesia de su Señor? Escucha cómo dice en 1 Tesalonicenses capítulo 3, versículo 1. Pablo estaba preocupado por el ataque de los judaizantes sobre la obra que Dios le había demandado a él. Y no había tenido noticias de la iglesia en Tesalónica. Y dice 1 Tesalonicenses capítulo 3, versículo 1. Dice él, por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. ¿Qué es lo que le interesaba a Pablo? La fe de la iglesia. Verso 3, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones. Y es el deseo de nosotros, los pastores, los líderes, los hermanos mayores, por las iglesias locales y la iglesia mundial, de que nadie se mueva de la fe, que nadie se inquiete por estas tribulaciones. Porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Y estamos puestos para cuidar el rebaño, para orar al Padre que en estas tribulaciones la fe no falte, sino que se aumente. Dice el verso 4, porque también estando con vosotros os predecíamos, os profetizábamos que íbamos a pasar tribulaciones como ha acontecido, y sabéis. Por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, dice Pablo, mira lo que mandó a informar para informarse. Dice, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Pablo mandó a Timoteo para que le informara cómo estaba, no de qué tamaño estaba la iglesia, no de qué color estaba pintada la iglesia, no cómo eran las alabanzas de la iglesia, no, cómo estaba su fe. Si alguien está oyendo en esta mañana, eso es lo que debe de ocuparnos. Eso es lo que debe llevar el mayor tiempo en nuestros devocionales, en nuestra oración. Orar para que los hermanos que están iniciando, los hermanos pequeños, no sean movidos en estos tiempos de tribulación. Y dice el verso 6, pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño. Mira qué alegría le dio a Pablo saber que no lo habían olvidado, que ellos estaban firmes en la fe y que le estaban recordando con cariño y que deseaban verlo. Dice Pablo, como también nosotros deseamos verlos a ustedes. Por ello,
Hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, dice, fuimos consolados de ustedes por medio de vuestra fe, por medio de vuestra fe. Porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Aleluya. ¿Qué es lo que debe ocupar a los pastores? ¿Qué es lo que debe ocupar a los líderes, a los hermanos mayores por el rebaño de Cristo? Orar como oró el bendito Señor por Pedro, para que la fe no falte, para que cuando regresemos, regrese una iglesia más fuerte, poderosa en el Señor, creyendo y tomando las promesas del Padre. Dice el apóstol Pablo, por lo cual, ¿qué acción de gracias podemos dar a Dios por ustedes, por todo el gozo con que nos gozamos a causa de ustedes delante de nuestro Dios? Orando de noche y de día con gran insistencia, para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falte a vuestra fe. ¿Cuántos están oyendo el gozo de Pablo? Y debe ser el gozo de nosotros. Dice él, orando de noche y de día con gran insistencia, para que veamos vuestro rostro, porque queremos vernos y completemos, dice, lo que le falte a vuestra fe. Aleluya. Mas el mismo Dios y Padre nuestro, y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros. Y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad, delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo, con todos sus santos. Y habla de la promesa, de la parusia, que Cristo el Señor volverá. Él lo prometió. Dice que Él vendrá el Señor en las nubes, que seremos arrebatados. Y recibiremos al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Y le dice a la iglesia, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Pablo les está diciendo, aliéntense, porque vemos las noticias. Y muchos, cuando hablo con ellos, me dicen, ay pastor, y dicen que viene lo peor, y viene lo peor. Y yo escribo, viene lo mejor. Prepárate, porque viene lo mejor. Aliéntate y cobra ánimo, porque el que ha de venir vendrá. Y debemos siempre dar gracias a Dios por ustedes, hermanos, como es digno. Les dice Pablo a los tesalonicenses, después de anunciarle que el Señor viene. Dice, por cuanto vuestra fe va creciendo, y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Escucha lo que les dice Pablo en el verso 4. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de ustedes en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe, en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. En Hebreos 6, versículo 10, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Yo te invito, iglesia, a que sigamos sirviendo a los santos. Y no hay mayor servicio por los santos que orar, que interceder por ellos, para que Dios les dé sabiduría e inteligencia y para que su fe no falte. Dice el verso 12. En el 11 dice, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia
heredan las promesas. Las promesas se heredan por la fe y la paciencia, la espera, la confianza. ¿Y ahora cómo viviremos? Por la fe, creyendo en Dios y en sus promesas, las cuales se heredan por la fe y la paciencia. Hay que enseñarnos, hay que aprender a esperar, a animarnos, porque lo mejor viene, lo mejor viene. Todas estas señales lo anuncian. Pablo confirma con su vida que él vivió no con emoción, sino con convicción lo que enseñaba. Y acompáñame a 2 Timoteo capítulo 4, versículo 1. Una de las últimas cartas, si no es que la última carta del apóstol Pablo, un Pablo ya anciano. Y le dice a Timoteo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Y pon atención al verso 6. Pablo le dice: porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. Le dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Viene lo mejor, iglesia. Y le dice Pablo a Timoteo: procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Y dice: solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Oye, como un hombre que hizo la obra como ningún otro, al final de sus días, solo, abandonado por todos, y le escribe a Timoteo, y le dice en el verso 13: trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo. Oh, estaba sufriendo frío. Mira cuál era la abundancia de Pablo. ¿Qué es lo que estaba pidiendo? Un abrigo. Y le dice: y trae los libros, y mayormente los pergaminos, la escritura, las copias de las escrituras. No había perdido la fe. Y le escribe más a Timoteo y le dice: Alejandro el calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Le dice: guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. En mi primera defensa le dice: ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les he tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado, dice, y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Y decimos: aleluya. Y él dice en el verso 18: y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. El Señor me librará, decía Pablo. No había perdido la fe. Le dice a Timoteo: he peleado la buena batalla, he llegado al final de la carrera y he guardado la fe. Que no falte la fe, mi hermano, que no falte la fe, mi hermana. Muchas
Muchas cosas están faltando, pero que no falte la fe. Y hoy oramos, Padre, queremos enseñarnos a vivir por la fe, con fe en tu nombre. Podemos enseñarnos a vivir con muchas cosas que están faltando en este tiempo, pero no podemos vivir sin fe. Antes vivíamos cayendo y descendiendo, sin ti, oh Señor, sin esperanza. Pero ahora por la sangre de Cristo vivimos de victoria en victoria, de día en día. Bendecido día, iglesia. Bendecido primer domingo de este mes. Sigue peleando la buena batalla. Que no falte la fe, que no falte la fe. Amén. ¿Quién nos separará? ¿Quién nos separará De su amor, de su amor, inmenso amor, inmenso amor? No hay nada, no hay nada que nos pueda separar. Vamos a volver a decirlo con ese gozo. ¿Quién nos separará? ¿Quién nos separará de su amor, de su amor, inmenso, inmenso amor? No hay nada que nos pueda separar, ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, lo profundo, ni los ángeles, ni principados, ni ninguna cosa creada no nos podrá separar de su inmenso amor. Aleluya. ¿Quién nos separará? ¿Quién nos separará? Bendito amor, De su amor, inmenso amor. inmenso amor. Créelo, no hay nada, No hay nada que